Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. Hoy, más de 132,000 personas están desaparecidas en nuestro país. Lo que abarca, y muy importante, el que no abarca y lo que omite, que son las estrategias actuales para combatir la desaparición de personas. Mira, me parece que qué bueno que se especifica, ¿no? Que los datos que están dando es del año 2009 al año 2017, en la administración de Felipe Calderón y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Me parece claro y me parece que es importante que se haga el análisis y el señalamiento, porque contrario a lo que muchos medios de comunicación y muchos pseudoespecialistas señalan de que todo es culpa de Calderón, aquí el gobierno de México podría lavarse las manos de forma muy sencilla y está siendo muy responsable, muy directo respecto al informe que está dando, en este caso, el Comité de la ONU. A ver, César, este informe que entrega la ONU, los datos que contiene, ¿pueden ayudar a solucionar el problema basándose nada más en ello o estamos hablando de información desfasada? Es información desfasada. Si tú hablas del 2009 al 2017, mi querido Juan, me parece que estamos hablando de 9 años de diferencia entre lo que sucedió en su momento y cómo se está afrontando el problema al día de hoy. Me parece que vamos a ver las soluciones en los meses. Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Mal día para la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Se metió en camisas de 11 varas en un campo muy empantanado relacionado a los casos de las desapariciones forzadas. Esto en relación en que la ONU emitió un comunicado al gobierno de México por un comité señalando que esto debe ser atendido porque ha rebasado los límites que para ellos son insostenibles el número de casos. Calificaron de una situación grave, muy grave, y obviamente los oportunistas opositores como Kenia López Rabadán, no sé por qué da como entrada el día de hoy un caso dando su postura, su opinión sobre una organización o un organismo como la Organización de Naciones Unidas, donde, a menos para mí, es un parapeto que solamente maneja intereses de unos cuantos. En especial, es un títere de los Estados Unidos, en especial del presidente Donald Trump. El caso no hay que minimizarlo, hay que ser muy serios. Es un caso muy importante que también el periodista Juan Becerra, lo mismo que el abogado penalista César Gutiérrez Pliego, llama como una observación desfasada en tiempos, porque estas cifras que están manejando aparentemente el comité de la ONU señalan del 2006 al 2017, o sea, en el periodo en que estaban como presidente el panista Felipe Calderón y también el priista Enrique Peña Nieto. Vamos a ver, amigos y amigas, porque al parecer el detalle es que la ONU menciona que el periodo donde se encrudece, donde nace ese volumen importante de desapariciones, fue en el periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Esa basura que dejaron de raíz, que dejaron la estela los partidos del PRI y del PAN, y que ahora nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está aplicando una estrategia y por eso rechaza oficialmente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas que la ONU ha presentado en este mes. Así que esto es importante señalarlo, amigos, porque veamos cómo es la carroñería política que hace aquí Kenia López Rabadán. Vamos a verlo, amigos y amigas, pero también vamos a ver lo que señala el periodista Juan Becerra y el abogado penalista César Gutiérrez Pliego, para que tengan y para que aprendan. Lo vemos y lo comentamos. Desapariciones. México no debe ser el referente mundial en desapariciones. Las desapariciones en México no deben ignorarse, no deben minimizarse y mucho menos deben descalificarse. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar con carácter de urgente que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia.
México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y sobre todo para corregir. Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. Hoy, más de 132,000 personas están desaparecidas en nuestro país. Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta. Lo más delicado es que la ONU ha advertido que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil. Es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es urgente erradicar la impunidad que existe y mejorar las capacidades forenses. Hay 72,000 restos humanos sin identificar, 20,000 más que cuando vino el comité en 2021 y se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. Frente a esta lamentable realidad, en muchos casos han sido las propias familias, las madres buscadoras, quienes han salido a hacer el trabajo que le corresponde a las instituciones. Hay una alta responsabilidad por cumplir. Investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de esta crisis. México necesita verdad, justicia y, por supuesto, necesita respuestas. Hoy, 5 años después, solo 5 años después, pasamos de 50,000 a más de 72,000, solo en 5 años. Por supuesto que es preocupantísimo el tema. Y es preocupante, y yo entiendo lo duro, lo trascendente, lo complejo que es para una nación saber que tu país es el referente mundial de desaparecidos. Es brutal, claro. No estoy justificando, digamos, las decisiones que han tomado distintos actores políticos, no. Sí entiendo la preocupación, pero también sé que viéndolo desde la posición de las familias de quienes han desaparecido, se tiene que hacer algo. Se debe éticamente hacer algo. No entrar en una discusión con la ONU, perdón, no. Al contrario, decirle a la ONU, oye, a ver, ¿quieres analizar qué está pasando en México? ¿Quieres analizar por qué tenemos esta crisis de desaparecidos? ¿Nos vas a ayudar? Porque además la ONU tiene referencias internacionales, protocolos, metodología exitosa. Pues ayúdanos. Este informe que da la Organización de las Naciones Unidas, César Gutiérrez Priego, a través del Comité de Desapariciones Forzadas, la respuesta de nuestro país, el marco teórico de este informe, el periodo de tiempo que abarca y, muy importante, el que no abarca y lo que omite, que son las estrategias actuales para combatir la desaparición de personas. Mira, me parece que qué bueno que se especifica, ¿no? Que los datos que están dando es del año 2009 al año 2017, en la administración de Felipe Calderón y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Me parece claro que el gobierno de México no acepta la metodología que se está utilizando porque se da una información como si fuera actualizada, cuando en realidad solamente algo que nosotros hemos visto y hemos analizado es que es un problema recurrente que se ha sufrido en México durante los últimos 20 años, pero que por primera vez se aborda de frente, ¿no? Se entiende cuál es la problemática. Escuchamos nosotros el 27 de marzo en presidencia de la mañanera, el que se dan a conocer los datos reales que existen. También recordando una cuestión, mi querido Juan, el delito de desaparición es un delito del fuero común y que se necesita forzosamente el apoyo de las fiscalías estatales. Me parece responsable por parte del gobierno hacer la precisión, ¿no? ¿Por qué?
porque se podría lavar las manos de forma muy sencilla y decir, bueno, son periodos que no corresponden a la actual administración, pero me parece que también es hacer un reconocimiento al hecho de que en México no se realiza la desaparición forzada de forma sistemática auspiciada por parte del gobierno, que es la metodología que está utilizando este comité. Y me parece que es importante que se haga el análisis y el señalamiento, porque contrario a lo que muchos medios de comunicación y muchos pseudoespecialistas señalan de que todo es culpa de Calderón, aquí el gobierno de México podría lavarse las manos de forma muy sencilla y está siendo muy responsable, muy directo respecto al informe que está dando, en este caso, el comité de la ONU. A ver, César Gutiérrez Priego, importante señalar que existe, el problema es dolorosísimo y si hay una denuncia y una exigencia legítima en nuestro país, es sin duda la de las personas que tienen un familiar o un ser querido desaparecido. Esto no lo podemos hacer a un lado y por ello se requiere transparencia y compromiso absoluto que debe de venir acompañado, sin excepción, de resultados. ¿Consideras que el Estado y que el gobierno, en estos momentos, porque no son lo mismo, está evadiendo esta responsabilidad? No, por supuesto que no. Incluso de forma clara sale y da los datos, ¿no? Y con todo, y que sabe que van a existir críticas por parte de ciertos sectores, pero lo que reconoce es una problemática real y la solución que se le tiene que dar a esa problemática real. Nosotros hemos visto que si algo ha caracterizado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es reconocer cuál es la problemática que existe y tratar de dar una solución. Lo vimos en Michoacán, lo vimos con los delitos de extorsión y hoy estamos viendo los resultados de esas estrategias. Me parece que es lo mismo que está haciendo de forma responsable y profesional, Juan. A ver, este informe, entonces, primero aclarar esto que nos acabas de señalar, que no se está evadiendo la situación, la problemática y ni las acciones que se deben emprender a través de políticas e incluso reformas constitucionales que pues desde ya varios años, desde 2019, se han venido implementando. Además de lo que la semana pasada sucedió, que fue mostrar este tipo de información sin ningún sesgo, cosa que nadie pudo desmentir. Incluso personas que no son afines al gobierno actual y que son opositores dijeron, no, estos datos pues sí son transparentes y además, César, muy importante, la manera en la que se investiga el feminicidio que no sucedía antes, las desapariciones que no sucedía antes y que es el punto medular y sustancial de que la investigación para encontrar una persona desaparecida parte de la presunción de vida, ¿no? Sí, por supuesto, porque todo parte desde ese supuesto, mi querido Juan. ¿Cuál ha sido el problema? Y esa es una realidad que hemos vivido en el país. Inmediatamente cuando una persona desaparecía o una persona perdía la vida, inmediatamente decían, esto fue delincuencia organizada. Y tanto el Fuero Común iniciaba una carpeta que posteriormente mandaba al archivo, pero además no se mandaba la información a la Fiscalía General de la República. Era lavarse las manos. Me parece que el cambio de estrategia en ese sentido, para atacarlo de forma frontal, de forma profesional y además con mucha responsabilidad, sí es un logro que se tiene que reconocer. Por supuesto que falta seguir con estos pasos y continuar, pero reconocer que tenemos un problema y darle solución, como te lo decía, es uno de los grandes, me parece, logros que ha tenido este gobierno, porque lo mismo pasaba con la extorsión y lo mismo pasaba con Michoacán, y ve cómo los planes han estado dando resultados en estos meses. Nos queda medio minuto, César Gutiérrez Priego, este informe que entrega la ONU, los datos que contiene, ¿pueden ayudar a solucionar el problema basándose nada más en ello o estamos hablando de información desfasada? Es información desfasada. Si tú hablas del 2009 al 2017, mi querido Juan, me parece que estamos hablando de 9 años de diferencia entre lo que sucedió en su momento y cómo se está afrontando el problema al día de hoy. Me parece que vamos a ver las soluciones en los meses por venir. Pues ahí está. Gracias, César Gutiérrez Priego. Ahí lo tienen, amigos. El abogado César Gutiérrez Priego ha sido muy puntual en el señalamiento de donde esta situación de los desaparecidos, que lo etiquetan los opositores, señalan que se agravó desde el inicio del 2006 al 2017, cuando entró Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico. Y sí, están haciendo estrategia, nuestra presidenta lo está enfrentando frontalmente, vale la redundancia, frontalmente el caso, de manera de que está transparentando todo lo que, de los casos de los lamentables desapariciones, estas desapariciones forzadas que la ONU ha señalado que los datos presentados no reflejan la situación actual. Bueno, en fin, ya saben cómo se maneja la ONU, donde prácticamente nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuestiona el alcance del organismo, ese famoso organismo de la ONU, que la verdad no le entiendo ni pies ni cabeza, porque al menos para mí no hace nada. Vean la guerra de Irán, la guerra de Teherán, vean la guerra de Palestina, vean la guerra de Irak. Todo esto, ¿dónde estuvo la ONU? ¿Dónde estuvo la ONU? ¿Sí? Nada más pasando la lengua a los zapatos de los fuertes, de los grandes empresarios, de los grandes presidentes como Estados Unidos. No, disculpen, pero para mí
no le considero aún se haya firmado tratados internacionales con otros organismos. Creo que es muy importante señalar que no hacer carroñería. Y esto, sabemos de antemano que esos integrantes de la ONU son grupos ultraderechistas. Y no estoy minimizando el caso de los desaparecidos, que es muy lamentable y doloroso para las familias de estos casos. Pero, caray, no hay que ser, pues, mezquinos, no hay que ser raja política. O sea, estos personajes como Kenia López Rabadán, como lo del PAN, como lo del PRI, siempre y sencillamente la carroñería es su fuerte. ¿Ustedes qué piensan, amigos y amigas? ¿Está trabajando bien con la estrategia de seguridad, con los desaparecidos? La doctora Claudia Sheinbaum puso y publicó los casos, publicó también la estrategia, no comparte la metodología, y salieron los ultraderechistas prianistas para decir que esto está mal, la postura de México. No, señores, no hay que ser agachados, hay que ser frontales, y es el caso que lo hace nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Amigos, amigas, ahí está la información. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal de Geopolítica. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.